Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a un curso más de comunicación. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar del tema el uso de la B y la V. ¿Sí? Si bien es cierto, este es un tema netamente de ortografía, ¿ya? Vamos a ver cuándo se usa B y cuándo se usa V, ¿ya? Y es importante, ¿por qué? Porque muchas veces existe la confusión, ya que en la pronunciación a veces es muy parecida, ¿ya? Y a veces también es igual, ¿ya? Entonces, para ver esa diferencia, vamos a estudiar sus reglas. ¿Cuándo se debe utilizar la B y cuándo se debe utilizar la V? Muy bien, para eso nos hacemos una pregunta. ¿Empleas con facilidad las reglas de las letras B y V? Pues si las utilizas con facilidad, bien, y si no, hoy lo aprendemos y lo reforzamos. El uso de la B. La primera regla dice: los verbos en pretérito imperfecto que contienen las partículas aba y aban. Ejemplo, en las palabras danzaba, bailaba, cantaba, alegraba, almorzaba, festejaban. Muy bien, como podemos ver, todas estas palabras del ejemplo terminan en aba o aban. Ya, entonces, cada una de estas palabras, cuando ustedes vean de que termina en aba o aban, entonces ustedes ya saben que va con B, no con V. ¿Ah, hijos? La regla 2. La regla 2 sirve para las palabras que comienzan con bus, bur, bus con Z y bat, excepto bate, vaticano y vaticinio. Ejemplo: buscar, búsqueda, burbuja, buzo, buzón, butear, batón, batán, ¿ya? En la regla 3, todos los verbos terminados en vir y buir y sus conjugaciones, excepto hervir, servir y vivir, que es así, terminan con V, ¿ya? Solamente esas tres excepciones. Las demás palabras que terminan en vir o buir se escriben con B. Ejemplo: inhibir, percibir, transcribir, suscribir, atribuir, retribuir y distribuir, ya, etcétera, porque faltan muchas palabras más. La regla 4 ya se usa B para las formas del imperfecto indicativo del verbo ir, ya, es decir, las conjugaciones del verbo ir donde se utiliza la B. Ejemplo: iba, yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, ustedes o ellos iban, ya. Entonces todas las formas del imperfecto indicativo del verbo ir van con B. La regla 5. Se escriben con B las palabras compuestas cuyo primer elemento es bien o bene en la forma latina. Ejemplo: bienvenido, bienaventurado, bienhechor, benefactor, beneplácito, benevolente. Por último, la regla 6. Se utiliza B para las palabras que terminan en bundo o bunda y bilidad, excepto, salvo estas, movilidad y civilidad. ¿Por qué no va movilidad con B? Porque si es que la palabra, si es que tú recuerdas, la palabra es móvil, ¿cierto? Y móvil se escribe con V. Obviamente su conjugación con idad, terminando en idad, termina, ya. Entonces esta de acá sigue conservando la V, ya, porque es parte de la palabra movilidad. Igual civil es con V, no con B. Por eso es que siempre se va a escribir con V. Entonces, ya saben, todas las palabras se escriben con B cuando terminan en bundo, bunda o bilidad, excepto movilidad y civilidad. Ejemplo: meditabundo o meditabunda también, errabundo o errabunda, amabilidad, habilidad, afabilidad. Muy bien, ahora sí, el uso de la B. El uso de la B.
La primera regla, esta tiene 5 reglitas. La primera regla es para las palabras que empiezan con pre, pri, pro y pol, excepto prebenda y probable. Las demás que empiezan con pre, pri, pro y pol se escriben con V. Ejemplo, previsto, privilegiada o privilegio, proveer, polvoriento o polvo, ¿cierto? Se escriben con V. La regla número 2 sirve para las palabras que terminan en ívora e ívoro, excepto víbora, ¿ya? Ejemplos, carnívoro o carnívora, herbívoro o herbívora, granívora y omnívora u omnívoro, ¿cierto? La regla número 3 se escribe con V las palabras que terminan en avo, eva, eve, evo e iva o ivo, excepto mancebo, recibo, iba, ya que es la conjugación del verbo ir, ya lo hemos estudiado en el uso de la B, cebo y estribo. Ejemplo, onceavo, treceavo, nueva, relieve, renuevo, activa, afirmativo. Todas estas palabras de los ejemplos que les estoy mencionando terminan en avo, eva, eve, evo e iva, ¿cierto? Por eso es que se utiliza la V. La regla número 4 se escribe con V las palabras que terminan en servar y versar, de los verbos conversar, observar, reservar y conversar y sus derivativos. Ejemplos, conservar, conversar, conserva, observamos, reservarás, conversaremos. Y por último, la quinta regla, se escribe con V las formas de los verbos que no tienen ni V ni B en su infinitivo, excepto las terminaciones a, va, vas, vamos, vais, vam del pretérito imperfecto del indicativo. Ejemplo, tuve, estuve, anduviero y vayamos. Ya, esas palabritas se escriben con V, nunca con B. Muy bien, ahora sí. Si bien es cierto, como lo había mencionado anteriormente, a veces es un problema ya identificar cuándo una palabra se escribe con B y cuándo con V, ya, porque a veces estas palabras son homófonas, es decir, suena igual. Este es el caso de la palabra bello con B y bello con la palabra V. ¿Suenan igual o no? Bello, bello, sí, suenan igual. Cabe, cabe. Vaya, vaya, sabia, sabia, tuvo, tuvo, revelar, revelar, bienes, bienes. Ambas palabras se escriben con B o con V dependiendo del contexto en el que estén, ¿ya? Pero si tú las pronuncias, suenan igual, por eso se llaman homófonas, ¿ya? Homo igual, fono sonido, o sea, igual sonido, ¿ya, mis niños? Entonces todo depende ya del contexto en el que se den. Ejemplo, cuando digo un bello anuncio para promocionar el carnaval de Cajamarca, ese ejemplo de la palabra bello hace referencia al bello con B. Y con V, ejemplo, el joven con un vello muy suave, ese vello es con V, ¿ya? En cabe, del verbo caber, ya, solo cabe tomar conciencia de que debemos asumir nuestra identidad nacional. Y cabe, del verbo cavar o remover la tierra, ejemplo, ahora que cabe aquí para preparar la comida típica de Cajamarca, ya, del verbo cavar. Entonces cuando se refiere al verbo cavar, ya remover la tierra es con V, y cuando es del verbo caber se escribe con B. Vaya, aquí esta palabrita es bastante famosa y ahí la confusión, ¿no? A veces no sabemos si es que se escribe con doble L, con Y o con B o V. Pues bien, vaya con B ya quiere decir o hace referencia a un fruto. Ya, ejemplo, haremos mermelada de bayas típicas. Ya hace referencia a los frutos. Y el vaya con V es el derivado del verbo ir. Por ejemplo, espero que vayas rápido al carnaval. Ya, entonces ahí se escribe con V. Y con la Y. Y la vaya con V y doble L
hace referencia a un vallado, a una cerca o un obstáculo. Por ejemplo, es una valla muy alta, pero la cruzarás. Ya, entonces se ve la diferencia. Valla con B es un fruto, valla con V e Y es del verbo ir, y valla con V y doble L habla de un vallado o un obstáculo. ¿Ya? Sabia se escribe con B, ya, cuando hace referencia a que sabe mucho. Es una persona muy sabia, por ejemplo. Y sabia con V hace referencia al jugo de las plantas. Ejemplo, la savia es una planta mitigante para el dolor. Tubo, ya, se escribe con V cuando hace referencia a una pieza hueca, generalmente cilíndrica. Ejemplo, aquel tubo es peligroso. Y el tubo con V hace referencia a la palabra o al verbo tener. Ejemplo, tuvo que danzar en el pasacalle. Ya hace referencia al verbo tener. Ya saben, el tubo con V. Y el tubo con B es una pieza, ¿no? Esa pieza de plástico que todos conocemos. Revelar con B ya hace referencia a sublevar o protestar. Ejemplo, se quiso rebelar ante las nuevas reglas del carnaval. Y revelar con V hace referencia a manifestar un secreto. Ejemplo, ¿puedes revelar el secreto de la preparación de este plato típico? Por último, bienes con B y bienes con V. Bienes con B hace referencia a las riquezas, ya, el conjunto de propiedades, a las cosas que una persona puede tener. Ejemplo, los bienes fueron cedidos a la municipalidad de Cajamarca. Y bienes con V hace referencia al verbo venir. ¿Vienes a ayudar a la presentación de la comparsa? Pues bien, esa es la diferencia. Ya saben, chicos, ya que la van a poder diferenciar dependiendo del contexto en el que se usa, ya que si es que la decimos así nada más, ya bello puede referirse a ambas cosas, ¿no? A algo hermoso o al pelo suave del cuerpo. Entonces, según el contexto, nosotros vamos a tener que ver el significado y de allí escribir. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, vamos a resolver las actividades. Me despido, chicos, un abrazo muy fuerte.